Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí con Lican. Es un amigo indígena cañari de Ecuador, del cual he aprendido mucho sobre temas de alimentación, de medicina andina, y hoy nos va a estar compartiendo. Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la invitación y saludos cordiales a todos los que nos están viendo. Y un gusto pues poder compartir el tema de lo que es la alimentación, lo que es la nutrición. El privilegio que tengo de estudiar lo que es la nutrición me ha llevado a incluso a ver esta parte, ¿no? Cómo incluso el hombre en sus viajes antes, si revisamos acá lo que es el Capac Ñan, el camino de, bueno, se conoce como el camino del Inca, allí cómo las personas transitaban y llevaban sus alimentos y qué alimentos llevaban, ¿no? Entonces ahí topo el tema de superalimentos, ¿sí? El superalimento obviamente que se va a ingerir ya, ¿sí? Se va a ingerir, eh, entonces, como el tema de hay vestigios en donde se ha encontrado pañitos, ¿no es cierto? Pañitos con amarrados con machica y con eh, envuelto, ¿no? Nosotros decimos de la huira machica, machica con una mantequita, ¿no? Especial. Entonces, eh, pero obviamente que esta machica pudo ser de quinoa, de amaranto, ¿sí? Que son súper alimentos de acá y que históricamente fueron privados para el consumo, ¿no? De los aborígenes, si se quiere, de los ancestros, por temas, bueno, que quizás ya conocemos, ¿no? Por incluso temas de superioridad, etcétera. Entonces, eh, vemos que vemos cómo también el hombre, el viajero, ¿no es cierto?, también tiene participación en esta alimentación. Hemos encontrado la pachamanca, que es la olla en la tierra en donde cocinaban y bueno, pues obviamente comían, ¿no? ¿Y qué podíamos comer? ¿Sí? Ahora mismo, no sé si mucha gente conoce lo que es la oca, la mashua, ¿sí? Lo que es el camote en la región ya de subtrópico, ¿sí? Entonces dependía de la región también, como tú decías hace rato, obviamente depende de la temporada y depende de la región en donde se encontraban. Pero qué lindo, hay indicios en donde se llevan, por ejemplo, las frutas del subtrópico hacia el sur y del sur hacia el subtrópico. Entonces, miren cómo históricamente también empezamos allá a hablar de estos superalimentos que al día de hoy quizás están dejando de ser consumidos y y que por estudios científicos ahora ya lo han determinado incluso el amaranto en el estudio que se realizó en la NASA como alternativa para llevar al espacio porque cumple la mayoría de las proteínas básicas que necesita nuestro organismo y las vitaminas y también otros componentes como los hidratos de carbono. Bueno, los hidratos de carbono sirven para darnos energía. Miren cómo históricamente también vemos cómo está la alimentación. Ahora, eh, cómo lo hacían, ¿no? Nuestros ancestros no, nos tomábamos de a manera de como decías, hacer como seres, ¿no? También en la comida, ¿sí? Esta parte física tiene que alimentarse, obviamente, de algo, ¿no? Pero, eh, cómo lo percibimos con nuestros sentidos? Obviamente, esto llevamos información hacia nuestra cabeza. Entonces, al momento de alimentarnos, tenemos que activar estos sentidos. A día de hoy pasamos de alguna forma como que la alimentación es un tiempo en donde tú tienes que sentarte y poner la comida en la boca y al trabajo, ¿no? Pero miren que nuestros abuelos muchas veces cogían el platito, ¿no? El platito, se percibía, se cogía todo el aroma y para, para nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, ahora se habla de una alimentación consciente, ¿sí? De una alimentación en donde usted percibe, donde usted siente el alimento, donde usted se relaciona con aquello. ¿Por qué? Porque tiene frecuencias vibratorias también, cada partícula está vibrando y esto va a ir a nuestro organismo para darnos vida, darnos energía, darnos salud.
Entonces, miren que la parte mental es fundamental, ¿no? O sea, es clave también centrarnos en lo que estamos poniendo en nuestra boca y también al caminar por estos viajes que muchas veces en las historias está como Mitimaes, como, bueno, tienen distintos nombres, eh, educar a nuestra lengua es clave también. Yo muchas veces digo, sí debemos tener una lengua crítica incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos a lo que a lo que es salado o solo a probar lo que es dulce, ¿sí? Y no permitimos que nuestra lengua pruebe, por ejemplo, una papa sin sal, o pruebe una oca sin sal, o pruebe los alimentos quizás sin sal, y para ver a qué saben, ¿no? Porque obviamente la sal resalta el sabor, sí, pero el estar en la selva, el masticar una hoja, ¿sí? O el estar en el cerro, tomarnos una tuna silvestre y saborearlo, ¿no? Estas frutas, es, eh, es algo muy maravilloso y que, bueno, al día de hoy, por ahí existe pues también algunos teóricos que nos dicen que debemos tener nuestra lengua crítica y construir esta lengua, obviamente probando sabores, ¿sí? Y dando esa oportunidad a nuestro organismo para que se mantenga con mucha salud. Y por otra parte, las emociones. No es lo mismo comer de una manera acelerada, enojada, no sé, ¿no? Con frustraciones, etcétera, ¿no? Por eso yo a veces recomiendo, pues, que siempre, pues, antes de comer, respiremos, ¿sí? Ahí te Podremos quisiera manejar decir mucho. una cosa, es que qué bestia cuando dices esto me parece interesantísimo porque primero me pongo a pensar en, claro, mi relación con la comida, ¿no? O sea, desde chiquitita, o sea, yo he estado históricamente más o menos haciendo un mapeo y me doy cuenta que tuvo muchísimo que ver la lactancia, cómo fue, ¿no? Desde ahí mi primer momento de cómo fue la nutrición, o sea, todo lo que entra por mi boca, en este caso, ¿no? Porque obviamente es más amplia la nutrición, pero esta parte de sentir, de comer, cómo fue esta relación. Entonces, obviamente, ya marcó un montón, ¿no? O sea, hasta el tipo de leche que consumí, digamos, si es que fue de fórmula o materna, ya como que cambió mi paladar, como, exacto, lo que sentía que era rico o no. Entonces, obviamente, y también esta parte emocional, ¿no? O sea, si es que mi madre, cómo estuvo en el momento en que me dio la lactancia, que yo agradezco mucho a mi mamá y así me haya dado los meses que me haya dado, pero simplemente solamente hacer un recordatorio histórico nos podría dar pistas de también cómo nos estamos relacionando y por qué también se ha vuelto como que fuéramos una especie de maquinita que hay que llenarle de algún componente para que siga trabajando, de gasolina. De hecho, muchos hablan así, ¿no? A sus hijos, coman la gasolina porque somos como, entonces es como, claro, no somos como máquinas y la alimentación no es como la gasolina, porque sí, solo es, le embutes al carro y de gasolina y sigue operando. Como tú dices, es una cosa integral que abarca las emociones, que esto que dices, ¿no? Qué lindo este ritualito de pasar por nuestros sentidos. O sea, porque realmente es nuestra medicina, es mucho más amplio que solamente como lo hemos entendido, ¿no? Así es, los grandes sabios pues decían que esto sea tu medicina y realmente es así, se come medicina, se vive emocionalmente también. Ahora recuerden que tenemos también la salud mental, ¿sí? Entonces, un poco se trata de integrar esto a la alimentación y a la nutrición. Obviamente que la nutrición ya es cuando ingresa a nuestro cuerpo y ya se da el proceso, ¿no? Con algunas enzimas, el desdoblamiento, la digestión, todo lo que involucra la absorción. Entonces, es la parte de nutritiva, se quiere. Obviamente que hay muchos conceptos, pero para hacer distinción entre la alimentación, que es lo que vamos a ingerir, colocamos en nuestra boca y empieza ya el proceso de digestión. En la alimentación, ojo, ahí nosotros podemos decidir cómo vamos a comer, cuánto vamos a comer, ¿sí? ¿Dónde vamos a comer? Y obviamente con toda esta parte de lo que es el mental, emocional, ¿no?
Y obviamente que nosotros, por ejemplo, incluso hay vestigios de la involucración de la parte espiritual. Ahora, yo respeto mucho a las religiones y todo lo que existe, pero si revisamos a las otras culturas en esta parte espiritual, también tienen un sentido de agradecimiento. Y ahora está comprobado que el sentido de gratitud, pues eso, el decir gracias, eso ya te alegra el panorama, te alegra a ti, te hace bien, ¿sí? Y por qué no, pues, involucrar este sentido espiritual también, ¿no? El agradecimiento a la tierra, al alimento,